¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Dime en qué empresa trabajas. Dime en qué empresa trabajan tus amigos. Y yo te diré en qué país vives. Ay, Domingo, qué ganas tenía de probar este vino. Sí, Un bien. Marqués de Riscal Verdejo Organic. Acá uno de mis blancos favoritos, me iba a tomar a la copa, ¿me la puedo tomar? No, espera, porque yo creo que tú no sabes que ha obtenido el gran oro en los premios Ecovino 2023. Muy interesante, pero ¿me puedo tomar la copa? No, porque no sé si sabes que es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos con denominación de origen Rueda. A ver, hace mucho calor, esto está muy fresquito y muy bueno y tengo muchas ganas de tomármelo. Tú sabes que a mí me encantan estas bodegas clásicas españolas como Marqués de Riscal. Desde luego. Y que este vino ¿Cuántos años? es un escándalo ahora mismo. Que además respetan el vino, respetan la uva. Y me respetas a mí, me dejas que me lo tome. Venga, pero antes, es que tengo otra duda. Este fin de semana voy a invitar a unos amigos a casa y pensaba abrir la botella ya con las tapitas de jamón al principio, creo que marida perfectamente, y luego pensaba hacer unas almejitas. ¿Qué te parece? Está muy bueno. Si me invitas a mí, también me tomo esta copa y la que sirvas este fin de semana. Bueno, eso me lo voy a pensar. Venga, pero Venga. esta me dejas tomármela ya, ¿de Sí, una vez? esta sí. Venga. Vamos a brindar por los espectadores de la pizarra. ¿Te parece? Perfecto. Venga, brindemos y empezamos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy volvemos a incidir en que el tamaño importa, hablando de empresas. Sí, el otro día hablábamos de las grandes multinacionales españolas, decíamos que hay pocas, nos fijábamos en el IBEX y hoy nos vamos a centrar en general en el tamaño de las empresas españolas y tenemos muchas empresas grandes, pequeñas, medianas, de esas empresas normales, de las que vemos cuando salimos, cruzamos por un polígono, cómo son de grandes las empresas españolas y qué impacto tiene eso en muchas características, por ejemplo, los sueldos que cobramos. ¿A Yolanda Díaz le gustan las empresas grandes o pequeñas? Tuyo ¿O que ninguna? Yo creo que no le gusta mucho ninguna. Vaya. Del panel sobre la democratización del trabajo me quedo con la convicción compartida de colocar el diálogo social en el centro del proyecto europeo y de avanzar en este debate para democratizar el día a día de las empresas y los trabajadores y las trabajadoras. La democracia ha de llegar también a las empresas. Ojalá muy pronto podamos comenzar este camino, empezando por revisar la Directiva de Comités de Empresas para actualizarla a la realidad de la Europa actual. Yo, Domingo, no he entendido nada. No, yo tampoco. ¿Qué es democratizar las empresas? Sí, lo poco que he entendido no me ha gustado y no me gusta mucho. De hecho, me parece bastante absurdo esto de democratizar. No, las empresas no tienen que ser un ámbito democrático, tienen que ser de sus dueños. Pero un poco lo que se intuye ahí, ¿no? Yolanda Díaz, son nuevas regulaciones, nuevas restricciones que además irán creciendo según crezca el tamaño de las empresas. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Nos preguntamos, ¿quieres cobrar más? Vamos a plantear una receta que Yolanda Díaz no te explicará. A nosotros nos gustan mucho todas las empresas, las grandes y las pequeñas, pero gustándonos todas hay que decir que hay determinadas estadísticas que son incontrovertibles. Vamos a empezar por un tuit también de Yolanda Díaz. Sí, porque además, aparte de decir esto de que hay que democratizar las empresas, que a mí me da un miedo, me echo a temblar y imagino a cualquier empresario español temblará todavía más, pues se metió en este lío en los últimos días con el ministro griego de Trabajo, que le respondió en griego, evidentemente no entendemos muy bien, alrededor de esto de que Grecia va a retroceder en derechos laborales, tenemos que impulsar una ola progresista, protección de los trabajadores y las trabajadoras y bueno, pues todo esto, ¿no? Democratizar, hay que proteger esta idea de que las empresas son el enemigo y que cuanto más grande es la empresa, más enemigo y peor trata a sus trabajadores porque tiene más poder. Esta es la idea que la izquierda siempre ha tratado de lanzarnos, ¿no? Una empresa grande cuando es estatal. Cuando es estatal no, pero si no, una empresa grande tiene un enorme poder sobre sus trabajadores, puede hacer con ellos prácticamente lo que quiera. Quizás un pequeño empresario que tiene 2 o 3 trabajadores, no tanto, pero una empresa grande pues, los tiene, hace con ellos lo que quiere. Pues bien, vamos a ver los datos reales. El primero sería este. Lugar de trabajo. Nos preguntamos, ¿cómo son las empresas donde trabajan los españoles? Pues tú decías antes, ¿dónde trabajas? Te voy a decir dónde vives. Pues bien, 3 colores, amarillo, azul, rojo, Alemania, Francia, España. ¿Qué y aquí porcentaje? El número de empleados, ¿no? Eso es. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de cada país trabaja en empresas de 0 a 50 empleados? Empresas de 50 a 250 o 250 y más de 250. Pues bien, lo que vemos es que en España vemos que las empresas de tamaño medio
en realidad son centros de trabajo, pero bueno, podemos equipararlo a la empresa. Centros de trabajo de tamaño medio vemos que estamos ahí de 50 a 250. Con Francia y Alemania, la parecido, un poquito menos que Alemania, que tiene mucha empresa mediana, pero bueno, más o menos ahí. ¿Y cuál es la gran diferencia de España respecto a estos dos países? Que en España hay muchos más trabajadores en centros de trabajo muy pequeños, de 0 a 50 empleados. Ya 50 no sería tan pequeño, pero podríamos decir, de tamaño bajo, sí, y muy bajo también. Luego, si cogiéramos, si desagregásemos eso de 1 a 10 o de 10 a 20, también veríamos que España tiene un porcentaje muy superior al de estos países, pues un porcentaje de trabajadores bastante alto que trabaja en ese tipo de centros de trabajo muy pequeños y, al mismo tiempo, mucha diferencia en los grandes centros de trabajo. Grandes fábricas, grandes oficinas, grandes empresas, pues tenemos un porcentaje pequeño de nuestra fuerza laboral. Y alguien dirá, bueno, pues esto no es malo. Para la señora Yolanda Díaz probablemente no sería malo porque, ya decimos, una gran empresa lo que suena es pues alguien que está explotando a sus trabajadores, que hace con ellos lo que le da la gana, que no permite que sus trabajadores pues se organicen o lo hace solo a regañadientes, a impulsos de las leyes que impone la señora Díaz. Pues bien, segunda gráfica. Productividad. Nuestra obsesión. Esta es mía. Yo he puesto nuestra, pues te uno, Richard, pero ya Venga. Los que nos hayan visto saben Voy a compartir esa obsesión. que es mía. La productividad sería la única palabra de la que yo hablaría en esta pizarra. Productividad, porque es la clave de todo. La clave de la riqueza de un país es la productividad de sus trabajadores, de sus empresas, la capacidad de hacer cosas que otros países quieran comprar, que otros quieran comprar a un precio competitivo. Eso es productividad. Esa es la clave por la que España no acaba de despegar, porque pues, no somos capaces de ser muy productivos. Pero en una empresa pequeña no eres más productivo. Pues no. El jefe no te tiene más calado. Pero mira, esto pasa en todos los países. Vemos, esto es, productividad según el tamaño de las empresas. Pues bien, vemos como según va creciendo el tamaño de las empresas, pasamos de 1 a 9, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 250, más de 250, según crece el tamaño de las empresas, crece también su productividad. Es más del doble la productividad de las empresas más grandes respecto a las más pequeñas. Y hay segundo punto que puede que a mucha gente le esté llamando la atención, y es que la barra roja de España está por encima de la de Francia y la de Alemania en las empresas más grandes, en las más productivas. Esto lo hemos dicho alguna vez en la pizarra, es decir, a igualdad de tamaño, las empresas españolas lo hacen relativamente bien respecto a pues, nuestros competidores, franceses, alemanes, italianos. Podríamos haber puesto otros países, pero bueno, probablemente Alemania y Francia son los más significativos. Incluso ¿no? las pequeñas. Incluso las pequeñas estamos ahí con los franceses y por encima de las alemanas. Sí, sí. Entonces, claro, decimos, a igualdad de tamaño lo hacemos, venga, hasta mejor, venga, hoy nos ponemos en plan optimista, lo hacemos mejor que ellos. Y entonces, ¿por qué no somos tan productivos? ¿Por qué no vendemos tanto? ¿Por qué no tenemos esa potencia exportadora que tiene Alemania, esa capacidad de su sector industrial? Pues el problema es el tamaño. Vemos aquí, es que hay muchos más españoles trabajando en las pequeñas, en las que estaban en el gráfico de la productividad, en la parte izquierda, muchos más allí y muy pocos aquí. Entonces, y sin embargo, al revés, alemanes y franceses están trabajando una parte sustancial de su fuerza laboral, casi la mitad, cuando nosotros estamos sin llegar a la tercera parte de la fuerza laboral, trabajando en las empresas más productivas. Esto tengámoslo presente. Pues son los países con los que más nos comparamos, ¿eh? Tampoco estoy aquí cogiendo, no sé, Suiza, Singapur, los países más ricos del mundo. Fijémonos, importantísimo. Muy poca gente trabajando en las empresas más grandes, que son, en todos los países, esto sería prácticamente, no hay ningún país en el mundo en el que no se vaya a cumplir esta estadística, las más productivas. Pero alguien podría pensar, pero bueno, esta es tu obsesión, Domingo, está la productividad. La señora Díaz tiene otras obsesiones, y la hemos oído, ¿no? Pues los derechos de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores. Pues vamos a hablar el lenguaje o la obsesión, vamos a referirnos a esa obsesión de la señora Díaz. Que no es la que dice Alfonso Guerra, ¿no? No lo sé, no me metas en más líos. Los salarios en España y las grandes empresas. Está una encuesta del INE, salarios medios mensuales brutos por número de personas que trabajen en el establecimiento. De nuevo, no es empresa, es centro de trabajo, pero más o menos nos sirve. El decil de salarios del empleo en España, la estadística del INE 2021. Pues bien, fijémonos, de nuevo, según va creciendo el número de empleados en el centro de trabajo, va subiendo el salario medio. El doble el salario medio en los centros de trabajo más grandes respecto a los más pequeños. Y ahí viene lo de ¿quieres cobrar más? Un poco sí. Es decir, si queremos cobrar más, tenemos que ser... A ver,
hay dos mensajes fundamentales de esta pizarra. Lo primero, que esto no es casualidad, no es que los empresarios grandes, las empresas del IBEX o las multinacionales sean muy bondadosas con sus trabajadores. No, no, no. Esto tiene mucho que ver con la productividad. Por eso mi obsesión es la productividad. La obsesión de la señora Díaz es el sueldo. Yo digo, es que si queremos tener estos sueldos en toda la economía española, tenemos que tener esa productividad. No es casualidad. Las empresas grandes pagan más pues son más productivas. Igual que en los países en los que se cobran sueldos más altos es porque son más productivos. Lo hemos dicho muchas veces. Uno coge la estadística de Eurostat de productividad hora y mira cómo están organizados los países y luego dice salario medio, hora, y están exactamente igual. Si es que parecen como si hubieses fotocopiado las dos estadísticas y no son lo mismo. Una es productividad y otro salario medio, pero es que lo van marcando. La clave de los salarios medios más altos está en la productividad de los países. Pues bien, aquí lo vemos también dentro de España. Las empresas más productivas y a más tamaño, cada vez son más productivas, pagan más. Y además, de forma bastante equilibrada, y digamos, decíamos antes, son el doble de productivas, pues más o menos el doble ese salario que están pagando a sus trabajadores. Claro, mi idea siempre ha sido, ¿por qué mi obsesión es la productividad y no el salario? Porque va ligado. Si consigues subir la productividad, vas a subir los salarios. El problema de políticos como la señora Díaz es que se obsesionan con el salario como si se pudiera imponer por decreto. Tú no puedes imponer este salario si no logras primero la productividad. Y por último, ¿sí? una cuestión muy importante. Claves. Yo decía antes que a nosotros nos encantan las pequeñas empresas, las pequeñas y las grandes. De hecho, a mí me gustan mucho las pequeñas empresas por ese potencial que tienen de ir creciendo. A mí lo que me gustan son las historias de éxito de empresas que aparecen, son muy pequeñas y van creciendo y le van comiendo el terreno a la grande. Y eso es el capitalismo, la destrucción creativa. Alguien que se pone a hacer algo de forma diferente y de repente el que llevaba ahí 40 años y creía que tenía controlado el chiringuito ve que se le viene abajo todo, ¿no? Pero claro, ¿qué tenemos que hacer? Permitir, de hecho impulsar, ayudar a que esas empresas pequeñas crezcan y ganen a las grandes si tienen un producto mejor. Pues bien, ¿cuál es el problema de España? El problema de España, uno de los problemas, pero para mí es uno de los más importantes, son las barreras al crecimiento. Hay una enorme cantidad de barreras a los 10 empleados, a los 50 empleados, a partir de un determinado volumen de facturación, que hace que muchas empresas digan, no me merece la pena. No me merece la pena. Tengo 45 empleados, podría contratar unos cuantos más, pero entonces tengo que facturo 5,5 millones de euros al año. Si paso la barrera de los 6 millones de facturación, entonces la ley me obliga a... ¿Y qué hacen? Se quedan un poquito por debajo de ese nivel de facturación o un poquito por debajo de ese nivel de empleados. Claro, si no pasas de 45 a 55, tampoco llegarás nunca a 120, a 150 o 200, te quedas siempre en 45. Claro, no quieres. Esto es muy importante y, por cierto, esto sí que tiene que ver con la señora Díaz. Muchas de las barreras al crecimiento están relacionadas con la legislación laboral. La obligación de los comités de empresa, las horas para los liberados sindicales y en muchas empresas pequeñas a las que les da un miedo enorme, que eso empieza a implicar complicaciones en su día a día o restricciones a la capacidad del empresario para organizar el día a día de la compañía. Bueno, ya los pequeños tienen un montón de trabas administrativas que dicen no quiero ir a más. Y ese es un punto muy importante, las trabas administrativas, la burocracia y la regulación. La regulación siempre favorece a las grandes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ya saben, ponemos aquí, ya saben, afrontarla y sortearla. Pues ya llevan muchos años, claro, una empresa lleva 20, 25 años, se las sabe todas, se sabe todas las leyes, sabe hasta dónde puede llegar, sabe cómo presentar el papelito que hay que presentar ante Hacienda o ante la Seguridad Social de la forma más eficiente, más rápida posible. Con lo cual, la pequeña no, la pequeña tiene que aprender. Entonces es una barrera, es una nueva barrera. Siempre decimos, no, la pequeña no tiene mucho más difícil para competir con la grande. Cuidado, la pequeña tiene flexibilidad, que la grande no tiene. Pero a cambio sí tiene algunos aspectos en los que el que ya está, la grande que domina el sector, pues tiene ciertas ventajas. Pues una de las grandes ventajas que casi nunca se dice que tienen las grandes empresas sobre las pequeñas es la regulación. A más regulación, más ventajas para las grandes. Muchas veces una regulación que se plantea para proteger a la pequeña, casi siempre es mentira. Más regulación, más protección para las grandes. Porque además, este segundo aspecto es fundamental, economías de escala. Claro, si tú tienes 25 empleados, necesitas una persona en recursos humanos. Si tienes 250 empleados, probablemente no tengas 10. A lo mejor con 2 o 3 personas en recursos humanos ya lo cubres. Y si tienes 2.500, no vas a tener 100 veces más personas en recursos humanos, contabilidad, fiscalidad, etc. Entonces, la burocracia y el exceso de regulación siempre favorece a las grandes. Entonces, empecemos a plantearnos mucho esto para intentar conseguir una foto más parecida a lo que veíamos antes en otros países. Alemania, Francia, y podríamos haber puesto Suecia, Holanda, da un poco igual.
dejemos crecer a nuestras grandes empresas como paso previo a ganar productividad y también a ganar salarios. Aquí hay mucho que decir, ¿eh? También la formación de los trabajadores y de los empresarios sería muy importante para que esas empresas crezcan más. Quiero decir, no es solo de lo que hemos hablado hoy lo que impide que las empresas españolas sean más grandes, lo que hace que muchas veces pues, tengamos ese exceso de micropymes de 1, 2, 3, 5 empleados, que es muy poco eficiente en general, no es solo eso. Pero de lo que hemos hablado hoy es muy importante. Y eso no está nunca en la agenda de ningún gobierno, desde luego no en el de la señora Yolanda Díaz. ¿Tú crees que Yolanda Díaz va a proponer democratizar el Consejo de Ministros? No creo. Y ahí yo creo que hay pocas votaciones también ahí. Lo dice la Constitución, pero yo creo que ahí hay bastante ordeno y mando. En fin, muchas gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.